Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Cuál fue el canon que conoció Jesús? Para poder identificar ambos cánones, tanto el canon de la Biblia hebrea como el canon de la Biblia hebrea en la versión griega, que es la Septuaginta, vamos a referirnos a este libro, La Biblia en la Historia, de la editorial San Pablo. ¿Cómo surge esta pregunta o a raíz de qué? Bueno, cuando entendemos que la Septuaginta aparece históricamente antes que el movimiento cristiano, pues se puede entender, deducir que quizás Jesús, quizás los discípulos, quizás los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta. Obviamente, los discípulos y los escritores de los documentos que quedarán en el Nuevo Testamento utilizan como referencia la Septuaginta. Pero esto no quiere decir que realmente Jesús haya conocido o haya utilizado ese canon. Vamos entonces al testimonio interno del Nuevo Testamento. Tenemos acá una expresión que el evangelista Lucas va a poner en los labios de Jesús. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es interesante porque la Biblia hebrea se divide primariamente en 3 secciones, siendo la más importante la Torá. Tanto los profetas como los escritos se van a interpretar a la luz de la Torá. Pero la Biblia hebrea se divide en la ley o Moisés, los profetas y los escritos. Que el primer libro de los escritos es Salmos. Por eso tiene sentido cuando Jesús dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es decir, toda la Tanaj, habla de mí. La Biblia hebrea se divide en 3 secciones. La primera sección es la Torá, los primeros 5 libros que por tradición se le ha atribuido a Moisés. Después los profetas, Nevi'im, que se dividen en profetas anteriores y posteriores en relación al tiempo de canonización. ¿Sí? Los que fueron canonizados o reconocidos como libros sagrados primero y los que se reconocieron después quedaron como profetas posteriores. La tercera sección es los Ketubim o los escritos, siendo el primer libro de esta última sección de la Tanaj los Salmos. Y el último libro de los escritos es Crónicas. Por lo tanto, la Biblia hebrea empieza con Génesis y termina con Crónicas. Hablemos ahora de la Biblia cristiana. Recordemos que la Biblia hebrea fue traducido al griego y se conoció como la Septuaginta, la versión de mayor popularidad, y que a la postre terminaría siendo la Biblia que utilizaron los cristianos y que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento como referencia de las Sagradas Escrituras. La Biblia Septuaginta empieza con los escritos, con los libros históricos, donde ya se incluye dentro de esta sección de libros históricos el Pentateuco, los primeros 5 libros. La segunda sección son los libros sapienciales o libros de sabiduría, libros poéticos, y la última sección son los libros proféticos, que se dividen en profetas mayores, es decir, aquellos que tienen una mayor extensión en contenido, y profetas menores, aquellos libros que son cortos en volumen. Por lo tanto, la Biblia cristiana o la Septuaginta empieza también con Génesis, pero termina no con Crónicas como termina la Biblia hebrea, sino con Malaquías. Y este orden establecido por la Septuaginta es la que adoptaría la Biblia cristiana católica romana, que después se pasaría a todo el cristianismo, ¿verdad? Volvamos al testimonio interno del Nuevo Testamento. Estamos en Lucas capítulo 11 y Jesús dice lo siguiente. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles.
Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y entonces Jesús dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Y esto es importante. Zacarías que muere entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Jesús está dando dos puntos de referencia. Abel, que lo encontramos en Génesis, y la muerte de Zacarías. Pero la pregunta aquí es, ¿a qué Zacarías se refirió Jesús? Cuando vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, encontramos lo siguiente. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por lo tanto, el Zacarías a que Jesús se refiere en Lucas capítulo 11, ese Zacarías que murió entre el altar y el templo, es el Zacarías del cual nos habla el segundo libro de Crónicas, no Zacarías el profeta. El Taná o la Septuaginta. De acuerdo a la Taná, el canon judío empieza con Génesis y termina con Crónicas. De acuerdo a la Septuaginta, el canon alejandrino empieza con Génesis y termina con Malaquías. Cuando Jesús hace referencia de Abel a Zacarías, obviamente Jesús está diciendo desde el Génesis hasta Crónicas, desde el principio de la Taná hasta el final de la Taná. Es decir, que Jesús utilizó, de acuerdo al testimonio interno del Nuevo Testamento, Jesús utilizó y conoció el canon de la Biblia hebrea, no el canon de la Septuaginta, del cual después los discípulos y los escritores de los documentos neotestamentarios tomarán referencia. Pero Jesús utilizó el canon de la Biblia hebrea. Bueno, eso es todo y muchas gracias.